Ya estamos de regreso para contarles que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley de migraciones y que permitirá ampliar las causales de expulsión de personas extranjeras que hayan cometido delitos, además de revocar permisos de residencia a quienes cometan faltas de convivencia y aumentar los requisitos para obtener la nacionalidad chilena. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto con Luis Taller. Él es el director del Servicio Nacional de Migraciones. ¿Cómo le va, Luis? Qué gusto de tenerlo aquí. Hola, Davor, buenos días. Un saludo a todos los televidentes también. Bueno, tenemos harto que conversar, director, pero primero quería preguntarle la posición del gobierno. ¿Hay conformidad en torno a esta ley y a todo lo que se aprobó? Tuvo amplia mayoría, 142 votos a favor. Sí, Davor, el proyecto que presentó el gobierno efectivamente hace casi un año atrás, llevamos varios meses tramitándolo, tuvo una votación unánime en relación a la votación general. Entonces, en ese sentido, creemos, o estamos más bien muy conformes con el resultado porque se ha instalado y se ha, digamos, llevado un debate con mirada de Estado y que todos los sectores, en el cual todos los sectores estamos de acuerdo respecto de hacia dónde avanzar con nuestra política migratoria. Ya, pero es una buena ley, director, y se lo pregunto porque esta mañana estaba leyendo el diario La Prensa Austral de Punta Arenas, viene una entrevista a Jorge Flies, que es el gobernador reelecto, exintendente de la presidenta Bachelet, un hombre muy cercano además al presidente Gabriel Boric, y dice él que esta ley es una acción fascista y nadie en Chile dice nada. La comparan algunas de las cosas que se aprobaron, que esto se parece al genocidio judío o al genocidio Salem. ¿Qué puede decir frente a la dureza de esa apreciación de un gobernador que es del oficialismo igual que usted? No, por supuesto que me parece que es una declaración absolutamente exagerada en relación a la actual normativa. Yo creo que más que dejarse llevar por cuestiones que se dicen sin el análisis suficiente de las normas que se aprobaron en el Congreso, creo que hay que ir a las normas y si hay alguna discusión que retomar, vamos a la norma concreta que hay que discutir, pero juicios de esa naturaleza me parece que no contribuyen digamos, al avance de la política migratoria que, como le digo, tuvo apoyo transversal en todos los sectores de la Cámara. Sí, bueno, lo que dice Jorge Flies, el gobernador, dice que es una ley de acción fascista y hace hincapié en un punto, y a ver si usted me lo puede aclarar. Dice que la ley, tal como quedó aprobado, le da una atención preferente a los chilenos por sobre los extranjeros a quienes se les exige tener un rol único para poder postular al servicio de salud. ¿Es tan así como él lo plantea? Mire, la posición del gobierno es que en materia de acceso a la salud y acceso a la educación, ¿ya?, no debe haber priorización de ningún grupo, ni chilenos ni extranjeros. O sea, debe haber igualdad en términos del acceso. Esa es la propuesta que se aprobó en salud y esa es la propuesta de una parte importante del artículo que establece el acceso a la educación, lo establece claramente, establece que la condición migratoria, como ocurre hoy día en algunos espacios, la gente bien lo sabe, la condición migratoria no será objeto de priorización. Ese es el punto que buscamos resolver. Luego, en la norma se incorporó por una indicación de la oposición el que se podrá priorizar a los nacionales frente a los extranjeros y evidentemente al gobierno eso no le gusta y lo vamos a trabajar efectivamente en el Senado. La ministra lo ha hecho presente en la sala. Creemos que el acceso a la educación debe ser universal y debe, si es que hay alguna priorización, establecerse sobre la base de situación socioeconómica, vulnerabilidad, pero no establecer un privilegio por la condición migratoria. En el fondo, respecto de esta indicación puntual, Sí. ¿ya? Estamos de acuerdo efectivamente con el gobernador y vamos a trabajar para avanzar en aquello. Es importante señalar, Davor, que esta ley, esta modificación modifica más de 56 artículos, ¿ya?, y son más de 100 o en torno a 100 incisos de la norma. Esto es un inciso específico, es un inciso dentro de una norma Ya. que efectivamente fue de los que se discutieron, de los cuales no hubo acuerdo, pero yo diría que en el 95% del proyecto sí hubo acuerdo. Entonces, señalar que el proyecto entero carece de los fundamentos del respeto a los derechos de las personas extranjeras, de los nacionales, y que se encuadra dentro de los compromisos
que tiene nuestro Estado en materia de normativa internacional, me parece que es absolutamente fuera de foco. Bueno, por eso le hacía el punto, porque me llamó la atención leer esta declaración de un gobernador que es parte del oficialismo. Pero vamos a otro tema, directora. Vamos a ver los beneficios que trae esta ley. Hoy día estaba leyendo que se amplían las causales de expulsión para los extranjeros, la gente que ha cometido algún tipo de violencia intrafamiliar, que ha cometido sicariato, que es portador de armas, se le va a expulsar con mayor facilidad. Hoy día la normativa actual, a 28 de noviembre del 2024, ¿cómo es y cuál es el cambio que hay en torno a las personas que tienen este tipo de antecedentes? Sí, en materia de expulsiones, la modificación apunta a ampliar las causales digamos, de la expulsión y las prohibiciones de ingreso a delitos que no estaban contemplados en la normativa y que, por lo tanto, habiéndose cometido, ¿ya?, no suponían una sanción de esta naturaleza con digamos, con la suficiente dureza que amerita. Estamos hablando de delitos de, como usted bien señala, violencia intrafamiliar, delitos de sicariato, de porte de armas, de violencia sexual contra menores de edad. Entonces, de alguna manera se viene a ampliar el catálogo de delitos que son considerados delitos graves a efectos de la materialización de expulsiones y de las prohibiciones de ingresos. O sea, este tipo de delitos, digamos, las personas que sean expulsadas por este tipo de delitos van a tener una prohibición de ingreso de una mayor cantidad de años respecto de otro tipo de expulsión. Ese es un aspecto. Hay otro aspecto importante, Gabo, que a mí me gustaría destacar, Director, pero que tiene que ver con antes ¿sí? que nos vayamos a ese punto, solamente para aclarar, una persona que comete algo tan grave como un sicariato, que mata a otra persona, que la intenta matar, ¿esa persona va a cumplir primero una pena penal en la cárcel acá en Chile y luego se expulsa o se expulsa de inmediato para despejar ese punto? No, toda persona que comete delitos graves en nuestro país, ¿ya?, toda persona que comete o que cumple, que es condenada por más de 5 años en día, debe cumplir, para decir, de delitos graves y de mediana gravedad también, debe cumplir la condena completa dentro del territorio nacional. Y luego de cumplida, se hace efectiva la expulsión administrativa. Cuando los delitos son de condenas menores a 5 años de un día, existe la posibilidad de que se le conmute la condena por la expulsión. O sea, es condenado y los tribunales de justicia determinan que en función de, digamos, de la normativa existente, se sustituye la condena, el cumplimiento total de la condena, por la expulsión judicial. Ya. Y también entiendo que se sanciona con fuerza a las personas que faciliten el transporte para acarrear migrantes, los burreros. Vemos que hay servicios, unas pequeñas pymes en todo ahí en la zona fronteriza para que la gente atraviese muchas veces de Venezuela hasta Chile en un vehículo. ¿Esas personas hoy día van a ser sancionadas con fuerza por la ley? Efectivamente, uno de los problemas que tenía nuestra normativa es que no atacaba con la suficiente dureza a aquellas personas, empresas u organizaciones que de alguna manera incentiven o promuevan el ingreso irregular de personas o el tráfico o la trata de personas, ¿ya? O sea, entonces, lo que viene a hacer esta normativa no solo aumentar las sanciones administrativas, esto es decir, multas, retiro de máquinas, etcétera, sino también, en algunos casos, cuando hay ánimo de lucro, ¿ya?, cuando se está promoviendo el tráfico, también se establecen sanciones penales para quienes cometan este tipo de infracciones y al mismo tiempo se aumentan las penas para quienes sean condenados por tráfico de ilícito de migrantes. Con ello, lo que se está haciendo es atacar a los incentivos que existen hoy día para el ingreso irregular y de alguna manera seguir en esta línea de ir conteniendo esta realidad que ha ido a la baja en los últimos años. Ya, y desde su punto de vista, todo lo que se aprobó, que son varios artículos, ahora va a seguir su trámite en el Congreso, ¿va a ser disuasivo para que no vengan más migrantes que de manera ilegal intenten penetrar las fronteras de Chile o no? El objetivo es ese, y yo creo que esta norma es una señal clara en ese sentido. La modificación de la ley es una señal clara y son instrumentos más fuertes y más potentes para evitar ya los ingresos irregulares. Efectivamente, como también ha dicho la ministra, aquí en esta materia no hay varitas mágicas, no hay medidas únicas, sino que hay un conjunto de medidas que tienen que implementarse. Hoy día la presencia
efectivamente de las Fuerzas Armadas en la frontera, las mayores atribuciones que tiene Carabineros, por ejemplo, en materia de control migratorio, han contribuido también en esta línea, y estas normas específicas referidas a la frontera vienen a fortalecer este inventario de medidas y políticas que se está implementando. Ya. Y esto, en varios de los articulados, por lo menos en lo que he podido revisar, le entrega más facultades al servicio que usted dirige, que es el Servicio Nacional de Migraciones. ¿Hay presupuesto, hay personal para acoger esas nuevas tareas que le va a asignar una ley? El proyecto no supone gastos adicionales a los que ya tiene el Servicio Nacional de Migraciones. Si pensamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las sanciones migratorias para personas que cometan faltas reiteradas. Como sabemos, el proyecto de ley contiene una serie de normas que lo que hacen es, en los casos de aquellas personas extranjeras que cometan faltas reiteradas a la convivencia y que tengan condenas, ya sea por los juzgados de policía local o asociada al Código Penal, por faltas como riñas, venta ambulante, que sean reiteradas, el Servicio Nacional de Migraciones va a tener la facultad para no renovar un permiso de residencia o para revocar un permiso de residencia. Entonces, vamos a tener más facultades dentro de la labor que habitualmente realiza el Servicio Nacional de Migraciones. Ya. Director, ¿y qué tan importante es uno de los cambios que se propone, que por lo menos ha sido bien relevado por la prensa, que hoy día para ser chileno, para tener el carnet de identidad o tener acceso a todos los derechos que tenemos los que nacimos en esta patria, va a pasar de 5 a 10 años, va a tener que tener por lo menos 10 años de vivencia efectiva en el territorio nacional? ¿Qué tan importante es esa normativa y qué proyección hacen en torno a eso? No sé anualmente cuántos RUT o RUN se entregan a las personas extranjeras y cuál es la proyección que podría hacerse con esta ley. Ya, de acuerdo. Lo primero que me gustaría precisar ahora es que las personas acceden a una cédula, a un RUN, cuando están con residencia temporal. Luego de 2 años se obtiene o se postula, se solicita la residencia definitiva. Si se cumplen los requisitos, luego deben pasar 5 años para obtener la nacionalidad. La propuesta y la modificación normativa que se aprobó en la Cámara es extender el periodo para obtener la nacionalidad, personas que ya tienen residencia definitiva, de 5 a 10 años. ¿Y por qué? Y esto es una definición de fondo que tiene nuestro gobierno de ahora, que tiene que ver con que para el gobierno la nacionalización, la obtención de la nacionalidad es un beneficio que tiene que ver con el sentido de integración y pertenencia de las personas que residen en nuestro país y no una cuestión instrumental para obtener un documento de viaje como es el pasaporte. Lo que estamos viendo hoy día es que el proceso de nacionalización se está de alguna manera distorsionando y se está instrumentalizando para obtener un pasaporte para hacer más ágil o más fácil el acceso a terceros países y no tanto por un sentido de pertenencia a al país, a la cultura, etc. Entonces, y por otro lado, la norma que regula el acceso a la nacionalidad, diría yo que es muy débil en términos de facultades para, digamos, no otorgarla o rechazarla. Entonces ahora, por ejemplo, personas que cometen delitos, simples de delito, o incluso falta reiterada, o que tiene, no sé, 20 o 30 condenas por riña o por venta ambulante, perfectamente va a poder eso incorporarse en el análisis que se hace a la hora de otorgar una nacionalización. Y hay otro artículo que me interesaría destacar relacionado a esto, dado que es que para el gobierno es muy importante que haya además una prueba de conocimiento de cívico, de normas constitucionales, de género, derechos humanos, etcétera, que estén de alguna manera y que regulen el conocimiento, el sentido de pertenencia a la sociedad. Y ese artículo lamentablemente no se aprobó, pero nosotros esperamos que se pueda efectivamente reponer en el Senado, porque nos parece que esa prueba que existe en países como España, por ejemplo, para acceder a la nacionalidad, pueda ser un instrumento más que tenga nuestro Estado para resolver este tipo de solicitudes. Ya. Director, lo último, cortito, ¿los plazos de esto se va a discutir con algún grado de urgencia en el Senado? ¿Va a ser una ley de la República eventualmente pronto? Sí, tiene que ser una pronto. Nosotros somos optimistas, esto ha tenido suma urgencia en toda la discusión y lo seguirá siendo. Es una prioridad que esto avance. Nosotros esperamos que en los próximos 2 o 3 meses esto ya sea ley. Luis Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones, muchas gracias por esta entrevista, por clarificarnos algunos puntos que están allí dando vueltas en el debate. Que le vaya muy bien, que tenga una buena jornada. Gracias, Davor. Buenos días. Gracias, buen día.